Vamos a dar inicio a esta plática ahora referente. Estamos en un año olímpico, algo inusual porque el año olímpico fue el año pasado, el 2020, pero por la pandemia se tuvo que suspender y es este 2021 que va a ser el año olímpico donde se van a celebrar los Juegos Olímpicos de Verano en la ciudad de Tokio. Y esta plática es muy interesante porque vamos a hablar de los deportistas potosinos en Juegos Olímpicos. Y claro, nos tendríamos que remontar hasta el siglo XIX, cuando Pierre de Freddy, el barón de Coubertin, inició un movimiento en Europa muy importante para darle vida de nuevo a los Juegos Olímpicos, que en la era antigua se celebraban en Olimpia y eran de carácter religioso para, de alguna manera, adorar a Zeus. Y en 1896 se concreta ese sueño del barón de Coubertin, que no era nada sencillo. Había conformado el Comité Olímpico Internacional y bueno, pues se dieron mano a la obra y le dieron la sede, la sede inicial a Grecia. Y fue en Atenas donde se celebraron en 1896 los Juegos Olímpicos. Después, posteriormente, serían en el año de 1900 en París. Estuvieron a la par de las exposiciones universales, pero esa experiencia no fue nada buena y posteriormente se abandonaría, porque después de París fueron en el año de 1904 en San Luis, Missouri, pero realmente, como les comentaba, el hacerlo a la par de las exposiciones universales no fue nada bueno para los Juegos Olímpicos. Y no se vendrían consolidando hasta finalmente en 1924 con la 8ª edición de los Juegos Olímpicos, cuando nuestro país participó por primera ocasión de forma oficial. Ya se había integrado el Comité Olímpico Mexicano y por primera vez desfiló la bandera de México en una ceremonia inaugural en los Juegos Olímpicos. Y ahí en París fueron varios los deportistas que participaron, un número menor a 100, y después posteriormente vendrían en 1928 las ediciones en Ámsterdam y en 1932 en Los Ángeles. El primer deportista potosino que participó en unos Juegos Olímpicos en París fue el general Tirso Hernández García en la prueba de tiro. Él fue el primer potosino en llegar a representarnos en los Juegos Olímpicos de verano. Después nos pasaríamos hasta Berlín, 1936. En Berlín estaba Adolf Hitler y el Tercer Reich, y lo utilizaron realmente la sede de los Juegos Olímpicos para tratar de hacer una gran propaganda de los nazis. Por ello hemos puesto esta foto donde en la ceremonia inaugural, donde está el que lleva la antorcha, se ve que atrás están llenos de la suástica, que era el escudo del movimiento nazi. Y en 1936 participan 2 jugadores potosinos en el equipo de básquetbol de nuestro país, pero para que llegaran allá a Berlín, el presidente de la República tuvo que intervenir y el gobernador del estado para ayudar, Saturnino Cedillo, para ayudarles a los muchachos a pagar sus gastos para trasladarse hasta Berlín y poder participar en la selección mexicana de básquetbol. Y ganaron la medalla de bronce estos 2 potosinos, que fue el profesor José Pamplona Lecuanda y el Tallarín de la Vega, conocido así por este apodo, Luis Ignacio el Tallarín de la Vega Leija. Ellos fueron los primeros potosinos en lograr una medalla. En esta ocasión fue una medalla de bronce. No tuvieron la oportunidad de que Hitler les pusiera la medalla. En una ceremonia solamente el capitán le entregaron todas las medallas que posteriormente le entregaría a sus compañeros de equipo. Pero esa fue la gran experiencia de unos potosinos ganando una medalla de bronce.
En las ediciones de Londres 1948 y Helsinki 1952, después de la Segunda Guerra Mundial, participó un destacado basquetbolista mexicano nacido en Matehuala, San Luis Potosí. Él es Emilio El Cácaro López Enríquez. Él tuvo la oportunidad de destacar con el representativo nacional en esas 2 ediciones olímpicas de verano. Donde las ediciones de 1940, que le tocaba a Helsinki precisamente y a Londres en el 44, esas no se celebraron por la Segunda Guerra Mundial. Y ahí tuvimos participantes, claro que sí. Ahí estuvo el ciclista potosino que estuvo en Melbourne en 1956, Felipe el Tigrillo Liñán Saldaña. Él participó en ambos juegos en forma individual y en equipo con Rafael Vaca y Francisco Lozano en Melbourne. Él era en San Luis Potosí el ídolo del ciclismo, el Tigrillo Liñán, nacido en Soledad de Graciano Sánchez. Y después pasaríamos a Roma en 1960, en donde otro ciclista potosino también muy relevante, fallecido el año pasado, Mauricio Mata Lara. Él participó en la prueba de ruta ahí en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, y hay que recordar que en 1960, como uno de los hechos relevantes, en la prueba de maratón ganó el etíope Abebe Bikila descalzo completamente. Él volvería a ganar el maratón olímpico en Tokio, y en esa ocasión sí ya utilizando unos tenis. En Tokio 1964, otro potosino muy destacado, un futbolista nacido en Charcas, San Luis Potosí, sería nuestro representante. Él jugaba en el equipo de los Rayados de Monterrey, incluso hace poco todavía era de los 10 goleadores más importantes de la historia en el equipo de los Rayados, Raúl Chávez de la Rosa. Él participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, jugó los 3 partidos de eliminatoria, no pasaron a la siguiente ronda, pero fue nuestro primer futbolista potosino que participó en unos Juegos Olímpicos. Tokio 1964 fue la primera sede que tuvo el país de Oriente. En México 1968 participaron varios potosinos en varias de las modalidades. En el boxeo estuvo Agustín Zaragoza Reina. Agustín Zaragoza Reina ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de México 68. Una de las grandes actuaciones de nuestro país en los Juegos. Aprovechó el ser sede y se ganaron 9 medallas en total. Nuestro país ganó 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Y Agustín Zaragoza Reina apareció en el podium de vencedores para ganar en el boxeo esa medalla de bronce. Otro potosino, Eladio Campos Alemán, en la marcha olímpica. La primera vez que se participaba en marcha olímpica, estuvo al frente del equipo Jerzy Hausleber, el padre de la caminata en México, y don Eladio Campos Alemán tuvo una destacada participación en la misma prueba donde el sargento Pedraza ganó la medalla de plata. Otro potosino también que participó en esa prueba de los 20 kilómetros fue Ismael Hernández Tenorio. Él también ha sido un potosino que destacó muchísimo como atleta, y ahora como entrenador, bueno, pues lleva una generación muy nutrida de marchistas potosinos destacados que han participado incluso a nivel internacional. Pero también hubo uno que, además de participar en México 68, también en los Juegos de Múnich 1972, él fue José Oliveros de la Torre, que también además ha participado en otros juegos como entrenador. Aquí solamente nos estamos refiriendo en esta plática a los 20 deportistas que participaron como atletas. No estamos aquí tocando el punto de los entrenadores o de los que hayan sido delegados o jueces en Juegos Olímpicos. José Oliveros de la Torre tuvo una destacada participación. En Múnich rompió el récord mexicano de esa prueba y participó tanto en 20
como en 50 kilómetros representando a nuestro país. En México también, en México 68, participó un ciclista que ha sido el único potosino ganador de la Vuelta Ciclista de México, Agustín Juárez Ortiz. Agustín hizo un gran papel, no entró en el podium, pero fue uno de los mejores ciclistas mexicanos que han participado en Juegos Olímpicos. Ahora, orgullosamente, también participa como entrenador de nuestros ciclistas potosinos. Y después nos iremos a lo que sucedió en Montreal 1976 y en Moscú 1980, donde participó un potosino que nació en la estación del Salado, allá en el altiplano potosino, el Daniel Bautista Rocha. Y es en Montreal precisamente donde gana la medalla de oro en esa prueba. Y qué mayor orgullo cuando logra uno conocer Montreal y estás afuera del Estadio Olímpico y hay una placa de bronce con los nombres de todos los atletas que ganaron medalla de oro en esos Juegos. Y ver con gusto el nombre de Daniel Bautista en la prueba de caminata de 20 kilómetros. Daniel además fue a Moscú en 1980, iba encabezando la prueba de caminata de 20 kilómetros y en un puente, pues lo estábamos viendo en las cámaras de televisión y ya no lo vimos más. Debajo del puente, los jueces que se convirtieron en verdugos de los mexicanos en muchas ocasiones, lo descalificaron y nos quedamos sin que lograra la doble medalla de oro el potosino que nos estaba representando, Daniel Bautista. Nos vamos a Los Ángeles, 1984. Ahí hubo una gran experiencia. Llegó a ser tan difícil ser sede y la mala experiencia que tuvo Montreal, donde quedaron a deber una cantidad enorme de dinero por la organización de los Juegos, ya nadie se quería comprometer a organizarlos porque realmente no había de dónde obtener los recursos. Sin embargo, en Los Ángeles hubo la innovación de incluir a la iniciativa privada. Y fue gracias a ese gran trabajo que hizo Peter Jugerrod al frente del comité organizador de Los Ángeles, que volvieron los Juegos a revitalizarse. Y gracias también a que Samaranch supo muy bien ver todo ese aspecto que innovaron los americanos para continuar por ese rumbo y lograr que tuvieran más ingresos los Juegos para las sedes. Y en 1984 en Los Ángeles, donde hubo un boicot del equipo ruso y de los países de atrás de la cortina de hierro, pues ahí participó en atletismo en los 5,000 kilómetros Eduardo Antonio Castro Almanza, que también ahora es un destacado entrenador de los atletas potosinos. Él hizo una gran actuación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, ahí en el Coliseum de Los Ángeles. Y nos iremos a Barcelona 92, donde ahí participó otro futbolista potosino, muy destacado, David Rangel Torres, nacido en Soledad de Graciano Sánchez, campeón del fútbol mexicano con el equipo del Toluca, seleccionado nacional. Bueno, pues ahí estuvo en los Juegos Olímpicos de Barcelona jugando de titular en la media cancha. Solamente que tuvieron muy mala fortuna el equipo mexicano y a pesar de que no perdió, empató los 3 partidos de la fase eliminatoria, no fue suficiente para pasar a la siguiente ronda. Pero José David Rangel Torres del municipio de Soledad de Graciano Sánchez fue nuestro orgulloso representante de San Luis Potosí en estos Juegos. Y después iríamos también ahí en Barcelona y posteriormente en los Juegos del Centenario en Atlanta 96 y en Sydney 2000, uno de los grandes deportistas potosinos de toda la historia. Ir a 3 Juegos Olímpicos quiere decir que durante 16 años estuviste en la cúspide de tu deporte. Y ese señor fue Armando Quintanilla Loredo.
Él participó y fue récord man en los Juegos Panamericanos de 5 y 10 mil metros. Participó en los Juegos, pero no solamente participó, pasó a la ronda final, en donde le tocó enfrentarse a la mayoría de ellos, a los mejores corredores africanos de esa época, y Armando Quintanilla estuvo ahí representándonos de una forma increíble y muy, muy afortunado. Para mí, bueno, y quizás esto llame a la polémica, pero es el mejor atleta potosino de todos los tiempos. Del atletismo, no quiero tocar el punto de caminata. Caminata es una disciplina del atletismo, pero como atleta, Armando Quintanilla, sin duda alguna, merece nuestro respeto y nuestra admiración. En esos Juegos de Atlanta 96, donde fueron los Juegos del Centenario, la justicia le hizo revolución a un destacado deportista potosino de lucha olímpica, a Enrique Aguilar Cermeño. Él lo habían, en los Juegos anteriores, su puesto se lo habían quitado por falta de presupuesto, entre comillas, y lo dejaron con su pase que tenía para ir a los Juegos Olímpicos, y solamente participó hasta los Juegos del 96 en Atlanta. No llegó en su mejor momento y todo eso, pero el orgullo de haber sido el representante de la lucha olímpica potosina en unos Juegos. En Sydney 2000 y en Atenas 2004 tuvimos la oportunidad de que un potosino participara en el maratón, representándonos dignamente. Andrés Espinosa Pérez se ganó su lugar, que no es nada sencillo porque hay que dar una marca mínima exigida por la Federación Internacional de Atletismo. Sin embargo, Andrés Espinosa, nacido en Matehuala, San Luis Potosí, lo logró y participó muy dignamente en estos dos Juegos Olímpicos. Después nos vamos a ir a Río 2016. En Río 2016 llegó la participación de un potosino. Por tercera ocasión, un futbolista participaba en Juegos Olímpicos. Jordan de Jesús Silva, nacido en Matehuala, San Luis Potosí, allá en el altiplano, fue el representante potosino. No tuvo oportunidad de jugar como titular en la selección mexicana, pero participó en esa etapa eliminatoria donde no tuvo la fortuna nuestro equipo de pasar a la siguiente ronda. Y ahora en Tokio 2021 vamos a llegar a desfasados un año de la pandemia, pero un año olímpico. Este año olímpico vamos a tener afortunadamente a un deportista potosino, Daniel Delgadillo Faisal, que va a participar en nado en aguas abiertas. Y hay que platicar de Daniel. Daniel, nacido aquí en la capital del estado, en San Luis Potosí, ya se había retirado porque pues todo esto de la natación no es nada sencillo. Ganar el boleto para unos Juegos es una hazaña. Realmente acá no es tanto buscar la medalla y subir al podio, no, es como es un deporte que se practica en todo el mundo y en donde todos los países están a un gran nivel, es muy, muy complicado ganar una medalla en natación. Es más, asistir a unos Juegos Olímpicos, dar la marca exigida por la Federación Internacional de Natación, la FINA, no es nada simple y nada sencillo, pero este señor Daniel Delgadillo Faisal lo ha logrado en Portugal y va a competir el 4 y el 5 de agosto en Japón. Y aquí hay que hacer un comentario. Es el Premio Estatal del Deporte de San Luis Potosí en el año 2015. Dicen que los que nadan en aguas abiertas a veces no recorren la distancia en forma recta porque tienen que considerar mucho. También hay que saber como deportista cómo las corrientes pueden jugar a favor o pueden jugar en contra. Entonces, acá en el nado en aguas abiertas tienen muchas veces que nadar en zigzag para ir aprovechando las corrientes marítimas y que eso les permita llegar
con fuerza a la última parte, al último tramo de la prueba. Estos han sido los 20 deportistas potosinos que han participado en Juegos Olímpicos. Pero ya lo vimos, solamente 4 de ellos han ganado medalla. El Tallarín de la Vega, Pamplona, Rocha y Zaragoza Reina. Solamente ellos 4 han ganado medalla. 3 de ellos bronce y Bautista ganó el oro en Montreal 1976. Y si usted está interesado como atleta en participar en algunos Juegos Olímpicos, le quiero decir que si nació en lunes, pues es usted muy afortunado, porque de estos 4 medallistas potosinos, 3 nacieron en lunes. Entonces usted va a tener una probabilidad del 75% si nació en lunes de ganar una medalla en Juegos Olímpicos. Y los potosinos con más participaciones, porque como comentábamos, estar en unos Juegos Olímpicos es una hazaña, pero lograrlo para 2 o 3 ediciones, como lo han logrado algunos potosinos, es todavía mucho más meritorio. Y ahí habíamos platicado de que Juan Armando Quintanilla participó en 3 ediciones. En 2 ediciones, bueno, pues tuvimos al Tigrillo Liñán, a José Oliveros de la Torre, a Pérez, Andrés Pérez, que también participó, y Bautista, que estuvo también en marcha olímpica participando en 2 ediciones. 6 deportistas potosinos han participado en deportes de conjunto, 3 en fútbol y 3 en básquetbol. En 8 disciplinas han participado 4 marchistas, 3 futbolistas, 3 basquetbolistas, 3 atletas y 3 ciclistas, además de los que hemos comentado, que un boxeador, un tirador de pistola y un luchador. Ellos han sido los 20 atletas potosinos que han participado. Las fuentes de información de esta presentación se han basado en el libro del Comité Olímpico Mexicano, que se llama Medallistas Olímpicos. Hemos también tenido acceso a la hemeroteca del periódico Esto, el sitio del Comité Olímpico Mexicano, que es muy importante. Ahí viene la relación de todos los deportistas mexicanos que participan en la delegación de cada edición de los Juegos Olímpicos de verano. El periódico Excelsior, también el internet para las imágenes de estas notas olímpicas que hemos tenido la oportunidad de comentar y de narrar. Pero es un orgullo poder comentar sobre la participación de los potosinos en un poquito más de 100 años de la era moderna. Realmente esto debe de servir como un fomento, como un acicate a todos esos muchachos deportistas que todos los días por la mañana están en el Parque Tangamanga o están en las calles de nuestro estado participando, entrenándose arduamente para lograr poco a poco ir destacando en el medio deportivo. Muchas veces son esfuerzos anónimos porque nadie se da cuenta del gran trabajo que realizan, pero que desde aquí sirva para todos esos chicos y que están, además de entrenar, estudiando una carrera universitaria, como nuestros muchachos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es muy importante que conozcan que en la historia, pues los sueños se convierten en realidad y que todos estos deportistas que hemos platicado tuvieron el sueño de jóvenes, de niños, de asistir a unos Juegos Olímpicos. Yo tuve la fortuna de estar en los Juegos Olímpicos de México como espectador, quiero aclararlo como espectador, que después de haber estado en la ceremonia de clausura en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, dije, mi sueño es poder ir a unos Juegos Olímpicos. Ese era mi sueño que me planteé como deportista después de salir de la ceremonia de clausura en la Ciudad de México. Y estuve a punto de a los 3 años,
poder ganarme un boleto en la delegación que iba a los Juegos Olímpicos en Múnich. Tuve la oportunidad de jugar la final del torneo Benito Juárez, que es el torneo juvenil más importante de México, y la persona que estaba a cargo del equipo de fútbol olímpico ofreció un lugar para el mejor jugador del partido, entre Jalisco y San Luis Potosí. Entonces, tuve una oportunidad entre 22 de lograr ir a los Juegos Olímpicos de Múnich. Lamentablemente nos ganó Jalisco la final y fue un jugador de Jalisco, el Durito Barba, el que nos representó muy dignamente en Múnich 1972. Unos juegos que fueron de alguna manera marcados por la violencia de los nuevos tiempos, en donde los miembros de la delegación olímpica de Israel fueron secuestrados y posteriormente murieron a manos de gente terrorista. Pero los sueños, esa es la raíz para que tú puedas lograr muchas metas y muchas cosas. No debes de darte por vencido. A todos esos jóvenes, estos 20 muchachos han tenido ese sueño igual que tú. Entonces, no debes de desfallecer y debes de continuar día a día buscando lograr el sueño de llegar a participar en los Juegos Olímpicos de verano. Pero espero que haya sido algo motivante para todos ustedes como deportistas y universitarios, como estudiantes, que tengan mucho éxito en sus ambos campos de acción. Muchas gracias.